buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Vamos a tener esta noche la oportunidad de conocer más sobre la historia de José Smith que veníamos relatando. El Ven Sígueme de esta semana, que abarca del 20 al 26 de enero, cuyo título es El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Así que comencemos con lo que habíamos empezado en la clase pasada con respecto a la historia de José, este joven de 14 años que tuvo una visión en la cual se le presentó el padre y el hijo. De eso hablamos la clase pasada, y también tuvo la visita, fue el ángel Moroni, y vamos a ver cómo relata él estos acontecimientos. Vamos a comenzar leyendo la historia de José Smith, los versículos 27 y 28. Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823. Sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguidos por aquellos que deberían haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que se me creían engañado deberían haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confusión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza tal disposición para hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Habían pasado unos años desde la visión del padre y el hijo, en la cual se le había dicho que no se asociara a ninguna religión existente, y tuvo que esperar en medio de esa terrible persecución. Me parece que lo que José hacía era sumamente natural para su edad. Sin embargo, él consideró que no estaba correcto para un elegido de Dios su conducta. Por eso es que suplicó el perdón de Dios. Pero una de las palabras que él utilizó es, si bien no cometió, él dice, si bien no cometí pecados graves, pero sí fui culpable de levedad. Y como me llamó la atención, por supuesto, busqué qué es levedad. Y es inconstancia de ánimo y ligereza al tomar las cosas. Inconstancia de ánimo y ligereza al tomar las cosas. Yo no tengo la edad que tenía José, pero aún sigo tomando algunas cosas con levedad. A veces uno considera que no es del agrado del Señor lo que uno está haciendo. Y volvemos otra vez, somos nosotros los que pensamos eso con respecto a nuestra conducta y a nuestra manera de pensar. Y es eso lo que nos aleja de Dios y de su Hijo Jesucristo, siendo que siempre el Salvador tiende su mano hacia nosotros. El tomar las cosas con levedad o no prestarle la suficiente atención nos ocurre aún hoy en día, a la edad que fuera. No es algo impropio, es algo de la naturaleza humana, pero sí es algo para prestarle atención.
A veces damos lugar, y volvemos siempre a repetir lo mismo, a nuestros deseos y no a los deseos del Padre. Y eso es entonces lo que nos produce esa conducta de que, bueno, no es tan importante, no debe ser que tengo que hacerlo justo ahora, o por qué debería ser justo ahora el momento. Sin embargo, este joven, que me hizo recordar a algunos jóvenes que conozco que han salido a la misión y han regresado, estos jóvenes también han considerado que su actitud no era, su conducta no era del todo correcta para salir a una misión y han tomado el tiempo necesario para poder tener un testimonio firme de estas cosas y entonces poder salir a predicar el Evangelio con un testimonio firme. Lo que lo llevó entonces, decíamos, a José Smith a orar fervientemente, a pedir perdón por estas cosas, y entonces el Señor, me encanta la seguridad de él. Él dice que él oró y pidió perdón por aquellos pecados que él consideraba y por algunos que no estaba muy seguro de haberlos hecho, pero estaba seguro que después de esto él iba a tener una visión. Él nos cuenta cómo fue. Dice el versículo 29, como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar pidiendo a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias. Me encanta esa frase. Y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Habían pasado unos años y yo también me hubiera preguntado, en vista de que no había ninguna visión ni revelación hacia lo que tenía que hacer o hacia lo que tengo que hacer, ¿cuál es mi posición ante el Padre? Y fue lo que él hizo. El versículo 30 nos dice que él se encontraba en ese acto de súplica cuando se apareció una luz en su cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie, en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era de una blancura que excedía cuanta cosa terrenal jamás visto. Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos, un poco más arriba de las muñecas, y de igual manera sus pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubierta la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esa túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. Ustedes se preguntarán por qué José Smith relata de manera detallada esta visión. Si ustedes han tenido la oportunidad de orar por guía, por inspiración, y han tenido un sueño, una revelación, han visto quizás la tapa de un libro o una propaganda, o llegó a manos de ustedes un folleto con algunos dibujos, ustedes no lo recuerdan con tanta exactitud que podrían explicar con lujos de detalles lo que sucedió. Cada vez que se tiene una experiencia espiritual, se recuerda cada detalle. A mí personalmente me encanta que José Smith explique con tanta claridad cómo era este ángel. Porque si bien José Smith estaba ansioso por saber cuál era su posición ante el Padre, yo supongo también, y esto es puro rutismo, supongo que también el ángel Moroni del otro lado estaba, ¿y cuándo me toca? ¿Cuándo va?
¿Por qué el ángel Moroni? Creo que lo hemos hablado a esto, porque él en vida fue el encargado de escribir, mantener y cuidar estas planchas para el día en que se mostrara a José Smith y le revelara cuál era la obra que el Señor tenía para él. Antes de cada profeta hubo un mentor. Esto es así en cualquier lado del mundo. Antes de ser maestra fui también alumna y aprendí. Antes de cada profeta, antes del presidente Nelson estuvo el presidente Monson, y antes del presidente Monson estuvo el presidente Hinckley, y o sea, cada uno tuvo un mentor. Y en el libro de Mormón nos explica también que Moroni fue el mentor de esto que va a salir a la luz, que es el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. ¿Qué mejor que él para contarle y relatarle los detalles más ínfimos de esto que iba a aparecer al mundo? Por eso el que él explique que sus pies estaban que sobrevolaba, que su túnica era lo único que tenía porque se le veía su pecho, que las mangas estaban arriba de sus muñecas, que también su ropa estaba arriba de sus tobillos. A mí me parece que lo que José estaba tratando de explicarnos era la magnificencia de este ser de luz que se le presentaba para decirle lo que tenía que hacer. Esta manifestación, en el año 2023 se conmemoraron los 200 años de la visita del ángel Moroni a José Smith. Pero también se podría haber conmemorado en el 2024 y también en el 2025 y también en el 2026 y también en el 2027. Porque cada año el ángel Moroni se presentaba ante José Smith para relatarle, para enseñarle, para mostrarle todo lo que debía conocer antes de que el libro de Mormón saliera a la luz. Por eso que el relato es tan perfecto y tan maravilloso. Una vez conversando con una hermana, trabajando como obrera en el templo, acá en Buenos Aires, comenté una experiencia que había tenido para mí maravillosamente espiritual. Y la hermana me dijo, pucha, yo nunca tengo una experiencia espiritual así. Y me acuerdo que yo le dije que en realidad siempre tenemos experiencias espirituales. Lo que pasa que no siempre son como a José una luz brillante en su cabeza, sobre su cabeza, o en su cuarto que iluminara en plena noche como si fuera del mediodía. Quisiera compartir con ustedes algo que leí y me pareció fascinante con respecto a la columna de luz.